Entonces, iniciamos la grabación, compartimos pantalla y vamos de vuelta al tema del ensayo. En todo caso, después hacemos una especie de recorte o resumen y lo compartimos en mi canal de YouTube y después ustedes lo ven. Hablábamos del ensayo entonces. Cuando hablamos de introducción en un ensayo, hablamos de muy poco desarrollo, pero son 8 o 10 renglones aproximadamente, no más que eso, que hacen referencia. Esperen que estoy aceptando compañeros aún. Cualquier cosa me avisan. Hace referencia a la introducción a una presentación del trabajo. Entonces, el presente ensayo, el presente trabajo, el presente escrito, el presente desarrollo, hace referencia a, y entonces yo ahí hago directamente la observación necesaria de lo que voy a hacer, de lo que voy a explicar. ¿Sí? La introducción es una presentación. Después está el desarrollo de la temática, qué es lo que quiero hacer, qué autores voy a utilizar y cómo los voy a desarrollar. Sí, ese te lo mando siempre el de por chabón. Y después, cuando termino el desarrollo, hay una conclusión. ¿Bien? Un ensayo, entonces, es un texto, todo entero, el ensayo, que se realiza en prosa, enfocándose generalmente en un solo tema, o combinando enfoques sobre un tema. ¿Sí? Por ejemplo, yo puse, al escribirlo, pensé en los temas que estamos viendo con ustedes, ¿no? La modernidad, significado, evolución histórica y cultural. Ese es el título de mi ensayo, hipotético. Y a partir de ahí yo tengo que explicar en mi recorrido, en mi ensayo, esos términos en base al orden que lo escribo. Si yo pongo la modernidad, tengo que empezar por explicar la modernidad. ¿Me siguen? Después voy a explicar el significado, después la evolución histórica y después la evolución cultural. Pero no la voy a dividir en ítems como hago con una guía de lectura, sino que lo voy a escribir todo en el ensayo, todo junto. Ahí no sé si se comprende. Después en todo caso repasamos. En la estructura de un ensayo, en la estructura, ¿sí?, tiene estas características de las cuales algunas son obligatorias y otras son opcionales. Las obligatorias, las que tienen que estar sí o sí, que no pueden faltar en ningún ensayo, es el título, la introducción, el desarrollo con citas respetando las consignas y o condiciones del ensayo, que eso obviamente se los voy a enviar en un documento de este estilo, en un PDF, en un Word, que va a decir pautas para el ensayo final, ¿sí? El desarrollo, sigo aceptando compañeros, por eso disculpen la interrupción. La conclusión personal referida a lo escrito, que esto también muchas veces genera confusión, porque lo escribo en primera persona, y en realidad lo tengo que escribir en base a qué me produjo lo que escribí. Entonces, en la conclusión personal, yo concluyo qué es lo que pude desarrollar o a qué aprendizajes me acerqué, ¿sí?, con respecto a lo que yo quise exponer en el desarrollo del ensayo. Y después están cumplir con las normas, en este caso que ya la mayoría de ustedes yo les pedí en la guía 2 que hicieron, les pedí que tuvieran en cuenta las citas, la bibliografía consultada y las referencias en todo el ensayo. En general, el docente, bueno, en mi caso, yo les digo, y les dejo escrito en la presentación, en las pautas de lo que tienen que presentar, les pido una serie de citas mínimo. ¿Qué significa? Si el ensayo sugiere por lo menos 5 citas, ¿sí?, ustedes tienen que tener en cuenta que al leer el ensayo, el que se acerque, el docente que lo lea, seguramente si pidió 5 citas referidas a los autores que están viendo, se va a tomar en cuenta eso también. Si te dicen mínimo 5 citas, yo puedo hacer por lo menos 5 o más. Esto es lo que tiene que tomar en cuenta al leer con un poquito de cuidado la consigna de presentación. Si te piden 10 citas, tenés que hacer 10 o más. Y así no, sucesivamente.
Las citas, que la mayoría de ustedes las estuvieron practicando con el tema de las normas APA, hace referencia a tener por lo menos el apellido del autor que yo estoy citando, el año en que se hizo ese escrito, 2 puntos y el número de página. Por ejemplo, si tengo que trabajar, como en el caso de ustedes, con Terán, pero la cita que usa Terán es de otro autor, Lifting, Bauman, Bach, Chulhan, el actor que aparezca que ustedes estén leyendo. Si ustedes hacen referencia a ese autor, entonces tienen que poner ambos. O sea, primero va el autor que ustedes citan, por ejemplo, Bauman. Después, coma, Terán, 2017, que es la fecha del manual que ustedes están viendo, 2 puntos y el número de página. Entonces ahí el que lee, cualquiera, el docente, cualquiera que lee su ensayo, va a hacer enseguida referencia visual a de dónde ustedes están citando y con qué autor están trabajando. ¿Sí? Citar no necesariamente es copia textual del texto. Tengan en cuenta esto para sus ensayos. Citar a un autor implica hacer una referencia, no implica copiar lo que dice el manual, sino hacer una referencia que indique, ¿sí?, de dónde yo obtuve esa información. Puedo usar palabras clave, porque obviamente las escribió el autor, pero no necesariamente, no debe ser un ensayo una copia textual del libro, porque si no, no es un ensayo. Estoy copiando del texto, en este caso, ¿sí? Hay una cuestión muy puntual acá con respecto a estas correcciones, sobre todo en el nivel de ustedes, en el que un ensayo tiene que ser un comentario que implique el desarrollo de lo que estoy estudiando. No es una opinión personal mía, sino que es una opinión en desarrollo apoyándome en el marco teórico. ¿Sí? A eso me refiero, que de hecho hay muchas de las citas que ya están trabajando muy bien en las guías de lectura. Bueno, la diferencia es que en una guía de lectura a mí me hacen una pregunta puntual y me dicen ¿por qué Terán dice esto? ¿Por qué Bauman dice tal cosa? Entonces yo sí me refiero al marco teórico que estoy desarrollando. Pero en un ensayo yo tengo que tomar en cuenta, explicar esas formas que decidí con el título, con la introducción, y a partir de la introducción iniciar el desarrollo. Yo igual tengo un ejemplo de un escrito para que ustedes lo lean con tiempo y se den cuenta. Yo escribí un ensayo muy similar al que ustedes tienen que hacer. Con respecto a las características del ensayo que son opcionales, o sea que ustedes las pueden utilizar también, estas no son obligatorias, pero le dan calidad también a su trabajo, es el prólogo. Es decir, además de la introducción, por ejemplo, puedo citar una frase, puedo citar un párrafo, puedo citar algo que refiera al tema que voy a explicar. No necesariamente del autor. Ahora sí, tengo que tener muy en cuenta la idea de respetar la autoría, de respetar el derecho de copia, o como dicen en las lenguas sajonas, el copyright, ¿no? Los derechos del autor. Si yo voy a utilizar una frase que no está en los textos que estoy estudiando, tiene que tener sentido con lo que yo quiero citar, o lo que yo quiero contar, o lo que yo voy a escribir, y después, al final del trabajo, cuando cito la bibliografía que consulté para hacer el ensayo, tengo que citar también de dónde obtuve ese enlace o ese párrafo que cité en el prólogo. ¿Sí? Después, ustedes van a hacer un ensayo breve ahora, pero en el caso de que sugieran o necesiten, o para el lector, en este caso, un índice y una secuenciación, y ustedes tienen en el ensayo, por ejemplo, 3 subtítulos, además del título que utilizaron, eligen trabajar con 3 subtítulos y los mencionan en el ensayo, pueden hacer un breve índice en una hoja aparte secuenciado. Bueno, página 1 a 2, tal tema. Página 3 a 4, tal tema. Página 5 a 6, tal tema. Entonces, el que lee tiene un orden, ¿no? Metodizado y secuenciado del tema que yo quiero explicar. El otro punto que a veces se utiliza, a veces no, es una dedicatoria. Vamos a suponer que el ensayo ustedes quieren dirigirlo al docente, quieren dirigirlo al instituto, quieren dirigirlo a ustedes o a alguien en particular, lo pueden utilizar. Es opcional, yo simplemente lo explico para que se entienda. Vamos a suponer que ustedes tienen que trabajar, por ejemplo, con
la deslocalización y la competitividad y la flexibilidad producto de la globalización en el trabajo. Hay muchas imágenes que ustedes pueden googlear y pueden trabajar agregando alguna imagen al texto. El tema es que no tiene que predominar la imagen. Si yo utilizo una imagen para explicar un concepto, tiene que estar la imagen centrada, ubicada en una parte de la hoja, y debajo el texto que me permita entender qué imagen y por qué utilizo ese recurso. Después puedo utilizar tablas, cuadros comparativos, estadísticas, de acuerdo a la complejidad del ensayo. Pero yo se los dejo a ustedes como característica opcional. Las obligatorias son las primeras que están escritas. Estas tienen que estar siempre. El título, el desarrollo, la introducción, la conclusión, y respetar las normas APA. La bibliografía consultada al final, fundamental, ¿sí? Que de hecho en muchas de las guías que fui leyendo de ustedes y comentando los trabajos que están haciendo, que están buenísimos, muchas veces al final ustedes terminan de hacer su guía y no citan, no ponen las fuentes bibliográficas. Bueno, obviamente esto es porque hay una práctica previa de cada vez que yo escribo, poner de dónde obtuve la información, qué capítulo usé, qué libro usé, porque eso es la honestidad académica. Yo no estoy escribiendo algo propio, sino que estoy escribiendo un ensayo académico y estoy utilizando autores. Esa es la intención. Entonces tengo que respetar los derechos de autor. Acá también, ojo con estas cosas, ¿no? Ahí tomo un poquito de agua con las normas de presentación. Bien. Perdón. Si se realiza en PC, si ustedes lo van a hacer en computadora, ¿sí? Las otorga el que solicita el ensayo. En este caso el docente puede, que de hecho lo hacemos todos, puede pedir, si se hace en computadora, determinados requisitos. ¿Sí? Por ejemplo, la extensión del ensayo. En el caso de ustedes, el ensayo que van a escribir va a tener 3 páginas. No más que eso. ¿Bien? 3 páginas o 3 carillas. Va a haber se puede pedir, si lo hacen en PC, un tamaño de letra. Por ejemplo, Arial, Calibri o Times New Roman son las letras más utilizadas y más requeridas. Un tamaño de letra, 11 o 12, que es el tamaño académico tradicional. El interlineado, es decir, cuánto dejo de un margen hasta donde empieza la escritura, como este que ven en pantalla, que es el estándar, ¿no? El texto justificado. Y acá, no sé si se ven bien, me escuchan bien, ¿no? Si yo no justifico el texto, vamos a suponer que me pasa esto, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer es justificar el texto para que me quede no torcido, sino parejito, ¿se ve? Digo para los que están viendo ahí la pantalla. Eso es texto justificado, que lo hacen con el Word o con cualquier procesador de texto. Hay que tener en cuenta también que en un ensayo es un escrito personalizado, pero con apoyo en el marco teórico sobre el tema seleccionado o solicitado por la cátedra, asignatura o materia. No confundir con opinión personal o con copia literal de los autores. Ojo con esto también. Puedo utilizar al autor, puedo hacer referencias, pero no tengo que copiar lo que dice el libro, sino tengo que desarrollar y plantearme el análisis de lo que estoy leyendo. Bien, si se realiza en PC o a mano, porque hay muchos quizás que no tengan la posibilidad, de hecho hay una compañera de ustedes que está trabajando muy prolijo, que yo el otro día le dije que ha hecho un muy buen trabajo, que también se puede hacer a mano, no es condición hacerlo o no en computadora, cada uno lo hace como puede y con las herramientas que conoce. Pero sí, todos los ensayos, ¿sí? Todos los trabajos, tienen que tener una carátula o portada, introducción, desarrollo, citas, referencias, extensión referida, si te piden 3 páginas. Las 3 páginas, ojo con esto, a los que están compartiendo hoy, hace referencia al desarrollo, no cuentan ni la carátula, ni la bibliografía, ni la introducción, ni el prólogo. Cuando te dicen 3 carillas, son las 3 carillas del desarrollo. El resto son normas de presentación, la carátula no cuenta. ¿Sí? Son las 3 hojas del desarrollo, que es lo que ustedes de hecho
El ensayo que van a escribir ustedes está pensado en que ustedes tengan 3 carillas de desarrollo como máximo, ¿sí? Si pueden ser 2 carillas, mejor, pero muchas veces no me alcanzan bien los tiempos de lo que yo quiero explicar, el espacio, entonces 3 carillas es el formato ideal para ustedes, ¿no? La bibliografía consultada al final, la webgrafía, es decir, si ustedes, cuando están escribiendo su ensayo, además del texto de Terán, que es el que van a usar, encuentran un texto que les puede ayudar a comprender lo que están haciendo, encuentran un video que pueden citar en el texto del desarrollo para explicar, por ejemplo, la modernidad líquida, ¿sí? Bueno, eso hay que citarlo. ¿Cómo se cita? Copio de arriba del buscador, copio el texto, y cuando pongo bibliografía consultada al final, ¿sí? Hago referencia debajo y pongo webgrafía, es decir, de dónde saqué, de qué sitio web saqué esta página donde extraje la información, y pongo disponible, 2 puntos, y pego el enlace donde lo saqué. ¿Bien? Porque obviamente eso es lo que marca no solo un trabajo de calidad de estudios superiores como ustedes, sino marca la honestidad académica. Bueno, yo estoy usando estos materiales que me permiten escribir o me permiten desarrollar X elementos. ¿Bien? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se entiende? Bien, profe. Bueno, ahora lo que vamos Bien. a hacer es ver un ejemplo de un ensayito que escribí para tener en cuenta esto, ¿no? Ustedes me dicen si lo ven ahí en pantalla. Este es un ensayo que yo escribí a modo de ejemplo, para que ustedes vean en la práctica la estructura que tienen que tomar en cuenta al escribir. Ven que yo puse acá un subtítulo, le puse La política y su evolución histórica, algunas aproximaciones teóricas. Ese es mi título. Ese es el título del ensayo. ¿Bien? En este caso yo usé una dedicatoria. ¿Sí? Que No lo usted... veo, profe. Ah, No ¿no se se ve, ve? profe. Ay, bueno, ay, bueno. No, A ver. no. Ahora lo abro de vuelta. Continúa el archivo. El anterior, sí, sí. Ahora lo compartimos de nuevo. A ver, dígame ahora. Ahora sí. Sí, ahora sí, profe. Ahora sí. Ahora se ve, perfecto. Bueno, gracias. Por eso le digo, avísenme porque yo no los veo. Gracias. Y a veces no me doy cuenta. Gracias por avisar. Entonces, yo tengo el ejemplo de un ensayo sobre la política. ¿Bien? Esto que yo pongo acá arriba no es el título. Esto es el ejemplo que yo uso para ustedes. ¿Sí? El título del ensayo está abajo. La política y su evolución histórica, algunas aproximaciones teóricas. Este es mi título. Ustedes van a poner el suyo, ¿bien? El que les toque de la lista de temas que estuvimos trabajando, ¿sí? Yo usé dedicatoria, es decir, acá aparece, lo primero que yo veo en este ensayo, es que alguien utilizó un componente que lo puede utilizar o no. Quiero decir, hay cosas que tienen que estar sí o sí, como el título. La dedicatoria es opcional. Yo la utilicé como recurso. Entonces puse, dedico este pequeño ensayo a todos los estudiantes que con el mismo podrán observar que la política y la cultura es universal y con un mínimo de esfuerzo lograremos universalizarlo teniendo finalmente una mejor convivencia. Esto es una dedicatoria que yo escribí, en este caso, para el ejemplo para ustedes, ¿no? Entonces acá le pongo el autor. Esta dedicatoria tiene que ver con que la puede ser de mi autoría, yo puedo poner acá, yo puse el autor, en este caso fui yo, o puedo utilizar la de alguien. Si utilizo algo que escribió otra persona, al final lo tengo que citar. ¿Se entiende? Digo para que esto se entiende, porque en la actividad académica, así como en la actividad artística, existe el plagio. Y lo que nosotros no tenemos que hacer es plagiar. Si vas a utilizar un texto, bueno, citalo al final. Respetemos a los autores. ¿Sí? A eso me refiero. Después yo hice un prólogo, chiquito. Este trabajo es una pequeña apreciación personal sobre la política y la importancia que ésta tiene
para cualquier sociedad, como base misma de su existencia. Bueno, hice un prólogo chiquitito, y después viene la introducción. Fíjense cómo aparecen las citas. No sé si se ve entre paréntesis, que yo las resalté las citas, para que se vea entre paréntesis, cómo citamos a los autores que yo trabajé. ¿Ven que está con una letra chiquita entre paréntesis al costadito? ¿Bien? Entonces yo escribí, la política es un fenómeno social, etc. Pero ven que yo pongo entre los primeros pensadores, encontramos a Aristóteles, quien sostuvo: el hombre es un animal social, racional y político. ¿Esto se me ocurrió a mí? No. Lo escribió alguien. Por lo tanto, yo tengo que respetar al que lo escribe. Entonces pongo la política, nueva edición, 1979, página 3. No sé si se llega a ver ahí entre paréntesis. Yo cada vez que cito a alguien, tengo que hacer referencia a quien lo escribe. Entonces yo ahí estoy teniendo una honestidad intelectual. Después sigue el desarrollo, la introducción, y ven que acá aparece otro autor. Profe, una Sí, pregunta. dale. ¿Tenemos que poner introducción como puso usted o no hace falta? Sí. Tenemos que señalar. Está bien. Claro, sí. Entonces, porque estas palabras, prólogo, introducción, ¿sí? Dedicatoria, hacen referencia al sentido que yo le estoy dando a lo que escribo. Está bien. ¿Bien? Después yo acá tengo historia, hice un parrafito acerca de la historia de la política, ¿no? Como actividad en sociedad, hablé un poquito de la monarquía y de la democracia, y utilicé a este autor que está acá, Vidar Campos, 1948, página 119. ¿Bien? Después viene el desarrollo, no sé si se alcanza a ver ahí. Desarrollo, entonces yo voy con el desarrollo, acá aparece otro autor, que yo utilicé, en este caso para escribir, ¿sí? Y acá viene la conclusión. Entonces, fíjense que yo no estoy hablando de mí, que esto es lo que yo quería remarcarles hoy, sino que además, en mí, o sea, cuando uno escribe una conclusión, tiene que tener en cuenta de cómo cierra el tema que eligió para desarrollar el ensayo. Si yo hablo de la política, en este caso tengo que concluir con respecto a lo que a mí me sugiere el ensayo o qué fue lo que yo aprendí durante el desarrollo. Entonces, bueno, yo pongo la política en la base de la sociedad y hago una conclusión. Fíjense al final que yo pongo el cierre. Por lo tanto, no sé si se alcanza a ver por ahí, cómo podemos conjugar mejor para que el lector lo entienda, el que lo lea. Por lo tanto, la política también es una herramienta y un servicio social cuya función es trabajar en función de los problemas del pueblo, quien es el que elige y delega el poder a sus representantes. Es decir, el cierre de una conclusión hace referencia a esa herramienta o eso que yo quise explicar. Bien, y después está la bibliografía consultada. ¿Sí? Y acá ven cómo está citado y que incluso yo usé webgrafía también para que vean ustedes el ejemplo, ¿no? Bueno, usé Aristóteles, Vidar Campos, Egerbras, Gallego Marisa, y acá pongo la editorial, o sea, quién escribe estos libros, cuándo se escribe, y si utilizo una página web, pongo leer más o disponible en, y copio y pego el ensayo donde yo utilicé para hacer el ejemplo. ¿Se ve? ¿Se entiende? Y yo lo hice respetando la extensión del trabajo de ustedes. Este es un ensayo de 3 páginas. Y en 3 páginas está todo lo que yo quiero explicar. ¿Sí? Hagan referencia a esas cosas también con respecto a estos lugares, ¿no? A estas situaciones. Si se corta el Zoom, ya saben ustedes que salimos y volvemos a entrar al mismo enlace, y si no, seguimos como estábamos hasta ahora. Entonces, ahí está la intención. Perdón, ¿este ensayo lo podemos ver en algún lugar? ¿Cómo? Perdón, ¿vamos a tener este ejemplo disponible? En realidad, yo lo escribo para que ustedes lo utilicen como ejemplo, pero no son los temas que ustedes van a tocar. Yo lo escribí como un ejemplo, ustedes van a hablar de lo que están estudiando. No, más que nada por la estructura. Claro, por la estructura me refería a eso.
Bueno, si les resulta útil. Yo quiero decir, escribí un ensayo sobre la política de 3 hojas para que ustedes lo vean, digamos, cómo entra todo lo que yo quiero explicar en poco espacio, ¿no? A eso me refiero. Es decir, ustedes tienen 3, en este caso, ven que en 3 hojas tienen todo el tema que ustedes tienen que explicar. Sí, además, el que van a hacer ustedes también tiene una extensión máxima de 3 hojas. Entonces, ¿qué hice yo? Dije, bueno, redacto un ensayo yo de un tema X y se los muestro a ustedes como, este, se los muestro como herramienta, ¿no? Para que ustedes lo tengan ahí y lo puedan utilizar como parte de su formación, porque de hecho ensayos van a ser siempre, es decir, estén en primero, estén en cuarto, generalmente siempre los docentes en los estudios superiores, siempre pedimos ensayos, monografías, algún tipo de escrito a donde se vuelca una temática de lo cual estamos trabajando. Bien, en este caso ustedes, este ensayo va a nuclear una serie de problemáticas que vamos a compartir. Es decir, bueno, ¿cuál va a ser la consigna? De que va a estar escrita, ¿no? Que yo se las voy a compartir en el Classroom. Elabore un ensayo a partir de los siguientes requisitos, tomando en cuenta las problemáticas que estudiamos. Entonces yo voy a poner una lista a modo de subtítulos de todos los temas que vimos. ¿Bien? Son unos cuantos. A partir de ahí, ustedes me van a avisar, seguramente en el Classroom, el tema seleccionado. Bueno, yo elegí el tema 1, yo elegí el tema 4, yo elegí el 7, yo el 11, yo el 15. Entonces, yo tomo nota y lo que sí, como ustedes son un curso numeroso, cuando terminan de elegir los temas, es decir, ustedes son 70 y pico de personas en el primero, no va a haber un tema para cada alumno. No va a haber un tema para cada estudiante. Va a haber 20, 25 opciones. Entonces, una vez que, por ejemplo, Hilda, que justamente ahora me está mirando, vamos a suponer que Hilda elige el último tema. Vamos a suponer, hay 15 temas, bueno, Hilda elige el número 15. El próximo compañero o compañera va a volver a empezar por el 1. No sé si me explico. Es decir, la idea es que cada uno tenga su tema y que a mí me permita también, como ustedes son numerosos, ordenarme con respecto a cuando reciba los 70 ensayos. Entonces, bueno, yo me hago una listita, lo voy haciendo una listita, y digo, bueno, Hilda eligió el tema 15, Ana eligió el tema 14, Sandra 4, Matías, que bueno, acá ahora justo lo tengo, me está mirando, eligió el 9. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con eso? Porque ya estoy viejito, ¿qué hago? Me ordeno, porque si no es caótico. Después cuando tengo 70, 80, 100 trabajos, se me complica mucho ordenar y jerarquizar y además, bueno, respetar el trabajo de ustedes, ¿no? Que es la intención. Pero por eso les pedía hoy un poquito más de paciencia, un poquito más de tiempo, para aquellos que puedan, obviamente. Por eso les dije, bueno, vemos esta problemática al principio o la analizamos al final. Bueno, muy inteligente la que sugirió por inquietudes personales o porque quizás tenga actividades. Bueno, esto era un tema hoy central, por eso no quería que se lo pierdan. Y la que decidió que lo viéramos al principio, bienvenido, porque también me interesa mucho compartir estos espacios con ustedes, ¿no? Que no solo venga de un lado, sino que para mí, en mi humilde opinión, el aprendizaje tiene que ser compartido. Me parece que aprendemos todos, no es que se aprende solamente desde un lugar. Pero bueno, eso es una postura personal, después cada uno de ustedes desarrollará la suya, pero yo creo que el otro debe sentirse bien con lo que está haciendo. Esto es una opinión mía personal. A mí me parece más lindo que uno se sienta bien con lo que está aprendiendo, que no se transforma en una obligación o en algo pesado, sino que sea algo dinámico, lindo de compartir. Y no siempre, porque a veces pasa, no siempre uno toma en cuenta estas cosas, no siempre los docentes pedimos lo mismo, las cátedras cada una tiene su particularidad. Entonces, bueno, a mí me interesa mucho que ustedes desarrollen bien su relación con lo que dicen, con lo que escriben, con lo que piensan, con lo que leen, con lo que investigan y con lo que ustedes traen también personal. Entonces todo eso forma
el aprendizaje lo más dinámico y socialmente, ¿no? Posible. Porque para mí, que soy muy vygotsquiano en mi postura, el aprendizaje es con otros, o sea, solo no se aprende. Yo aprendo con el otro y aprendo de ustedes también. Entonces esa es la intención. Bueno, con esto del ensayo, ustedes, el escrito que hablamos, de qué es un ensayo, qué partes tiene, se necesita para consultar, lo pongo en el Classroom también. Yo lo Sí, por escribía, favor. yo lo escribía a título informativo, porque quizás ustedes ya lo hicieron esto en su momento, pero si lo necesitan me dicen y yo lo publico, ¿sí? El ejemplo del Sí, ensayo, sí, te escucho. sí, sí, para mí me viene bien porque yo nunca escribí un ensayo y me va a servir. Bueno, bárbaro, genial. Bueno, que lo necesite me lo dice. Yo lo publico, lo paso a PDF, así se lee mejor, y lo publico en el Classroom, y ustedes lo leen desde ahí o lo pueden descargar como de que quiera. Y lo tiene a mano Gracias. para, no, lo tiene a mano para futuras, no sé, futuras trabajos o algo. Y además también es muy interesante porque ustedes se van a lucir. Es decir, cuando uno entiende la estructura, ¿sí? Dice, bueno, me piden un ensayo, entonces ya tengo este recurso, ya sé cómo se escribe, entonces tomo el tema, respeto la estructura y después ya es como que escribo con mucha más libertad, porque no tengo que estar pensando en qué elementos tiene, sino que respetando la estructura de un ensayo, después uno puede escribir y explayarse en lo que te parece, ¿no? Bueno, si se llega a cortar, que nos queda 1 minuto y pico, después nos conectamos al mismo Zoom y seguimos la charla de hoy, o si ahora nos permite la aplicación seguir un rato más, seguimos. Digo porque me está marcando acá que nos queda 1 minuto y pico y se puede cortar. Bueno, lo que sí, ahora, si hay alguna pregunta más antes de iniciar el corte del Zoom y volver a conectarnos. Yo tengo una pregunta. Sí, Usted va a enviar la lista de lo que vamos a elegir. sí. ¿Cuánto tiempo tenemos para decir yo quiero tal tema? Igual, cuando ya está publicada la lista de temas, me avisan en esa semana. Ah, está bien, tenemos 2 o 3 días tenemos para Sí, decir, no sí, es en sí, el sí, mismo momento. seguro. Claro, claro. Ah, Sí, bueno, sí. eso está bien. Obviamente, después tienen una semana y piquitos. Yo les digo, los avances hay que presentarlos más o menos hasta a partir del 10 de julio. Entonces yo pensé, más o menos, que tengan una semana, 10 días, no solamente para elegir el tema, sino para hacer el ensayo, ¿no? ¿Por qué les pido 3 páginas? Porque a mí me interesa, a mí me interesa respetar no solamente la extensión, sino también poder leer todo lo que hacen. Imagínense, si yo pido más de